Amados hermanos y hermanos de iglesias filiales de Corea del mundo, todos los hermanos y creyentes de GCN que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. Entraré al pasaje de hoy después de compartir primero la palabra de la última parte del versículo 17 que no puede terminar en la prédica pasada. La última parte del verso 17 cita: y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí cuando dice el que oye es el que escucha el Evangelio. Sin embargo, no debe terminar con tan solo oír la palabra de Dios. Si escucha la palabra de Dios, debe creer de corazón y practicarla tal cual. Al hacerlo, podrá ser salvo y es más, podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Romanos 2:13 menciona: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Solo al ser una persona que ha sido justificada delante de Dios, obtendrá la condición de entrar al reino de los cielos. Cuando crea en el mérito de la sangre preciosa del Señor Jesús, podrá ser justificada por la fe. Y solo al ser una persona que ha alcanzado la medida de la plenitud de la fe, es decir, una persona realmente transformada de manera justa y santa, podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Después, cuando dice el que tiene sed, es una persona que tiene hambre y sed de la justicia y la verdad. Sobre la mujer samaritana que sale en Juan capítulo 4 dice que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es su marido. Si su marido cambió así muchas veces, ¿se imagina lo difícil que habría sido la vida de esta mujer? Ella intentó buscar la satisfacción soportando una vida difícil y dura, sea como sea. No obstante, dijo que el esposo que tiene ahora tampoco es su marido verdadero, su marido real. Esto quiere decir que no pudo encontrar en esta tierra a una persona que verdaderamente le dé plenitud y gozo. Cuán acongojada y sedienta habrá estado ella, aún sacando agua al venir cada día al pozo, al siguiente día debe venir otra vez. De igual manera, siente hambre y sed sin parar. Así como esta mujer samaritana, las personas toman las cosas carnales una y otra vez a fin de llenar la sed que por sí mismos no pueden solucionar. Pero por más que tome las cosas carnales, no se saciará verdaderamente la sed de su corazón. La sed de su corazón no será saciada verdaderamente. Al contrario, cuanto más tome la carne, la sed se aumentará como si tomara el agua salada del mar. En esos momentos, en vez de tomar las cosas carnales, debe buscar el agua viva espiritual, es decir, únicamente la palabra de Dios es el agua de vida y puede satisfacer al que tiene hambre y sed. Juan 4:14 señala: mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ustedes que están en este lugar son personas que han experimentado esta verdad. Cuando conocieron al Señor y recibieron al Espíritu Santo, sintieron que su corazón se llenaba del agua de vida. La sed fue resuelta y rebosaron de alegría. Las personas que experimentaron así el gozo de renacer llevan ahora una vida transformada. Escuchan la palabra de Dios y van practicándola diligentemente. Al agradarles mucho la palabra de Dios que sacia esa sed, aprenden y van transformándose con diligencia. Las personas que llevan así una vida transformada llegan a recibir el agua viva que brota eternamente mediante la llenura del Espíritu Santo todos los días. Amados hermanos, todas las personas que anhelan así la vida eterna y tienen sed de justicia pueden recibir el agua de vida gratuitamente. Romanos 3, del 23 al 24 registra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, al haber cometido pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que si no comete pecado, puede alcanzar la
Quiere decir que si no comete pecado puede alcanzar la gloria de Dios. Termina el pasaje, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice así que las personas que han aceptado a Jesús como el Salvador y se van santificando por la palabra y la oración son justas. Mas cuando uno escucha la oración de representante en los cultos de muchas iglesias, dicen: por favor, escucha la oración de este pecador. ¿Por qué entra tanto la palabra pecador? Es porque viven cometiendo pecado. Las personas que creen en Dios no deben vivir cometiendo pecado. Deben desechar el pecado. Así deben ser justificados por Dios. Creer de corazón para alcanzar la justicia. En Romanos 10:10 también dice que los que creen de corazón hacen tal como Dios dice que hagan. Desechan lo que Dios dice que deseche. Se despojan del pecado y maldad. Por ello son justificados. Hermanos, por más que escuche siempre la palabra de Dios, la conozca y lleve una vida de fe, si uno no la pone en práctica en el corazón, si no se vuelve justo, si no circuncida el corazón, si no desecha la maldad, no servirá. Es igual con nuestros hermanos. Por más que escuchen durante muchos años la verdad, la palabra, ya sea un pastor, un levita, anciano o diaconisa mayor, es igual. Existen muchas personas que llevan su vida de fe sin circuncidar el corazón. No sirve de nada. Es solo paja o cáscara. Uno debe ir convirtiéndose en grano lleno. No debe llevar una vida de fe de paja o cáscara. No debe haber todavía ese adulterio, codicia, arrogancia, maldad, celos, envidia, ese corazón de juicio, condenación o hurto. No es posible, no tiene sentido que todavía tenga esos corazones, porque no ha podido desechar todavía esas cosas. Con haber llevado más o menos un año de vida de fe, debió haber desechado todo ello, porque aún pasando 5 o 10 años de vida de fe, no logra desechar una cosa como aquella. Es porque aún escuchando y conociendo la palabra de Dios, no la pone en práctica, solo está tirando el tiempo de muchos años. El hecho que nosotros hayamos recibido el perdón de pecados y la salvación no fue por nuestro esfuerzo, es únicamente la gracia de Dios. El hecho que Jesús haya muerto en la cruz y asimismo el hecho que nos haya enviado el Espíritu Santo tampoco fue porque hayamos hecho algo bien. El camino de la salvación fue abierto sin precio alguno, y si tan solo cree en el nombre del Señor, es salvo. Claro, pese a que se recibe la salvación gratuitamente, solo por haber recibido una vez el Espíritu Santo, no podrá ir al reino de los cielos incondicionalmente. Hay muchas personas hoy en día que han comprendido de manera equivocada. Al decir que serán salvos al creer incondicionalmente, piensan: yo también creo, así que soy salvo. No saben bien la noción de la fe. El simplemente decir yo creo no es fe. Si dice que conoce la noción de la fe, no podrá decir eso. Claro, si cree, será salvo. Sin embargo, ¿qué significa creer? ¿Qué es la fe verdadera? Existen muchísimas personas que llevan su vida de fe sin saber esto. Claro, ustedes no, porque conocen muy bien, puesto que han escuchado la verdad. Conocen bien qué es la fe. No obstante, hay realmente muchas personas que llevan su vida cristiana sin saber ello. Existen muchas personas que al escuchar solo saben de conocimiento y dicen yo creo. La palabra dice que la fe sin obras es una fe muerta. Hay muchos que llevan su vida cristiana con una fe muerta y piensan equivocadamente: yo soy salvo. Por ello no le sigue en lo absoluto la obra de que Dios le acompaña, ¿no es así? Al decir que cree, ¿viene la respuesta? Si dice que yo creo, si dice yo creo, debería venir la respuesta. La Biblia ha prometido ciertamente en muchas partes, ¿verdad?, que lo que ha pedido creyendo, crea en que lo ha recibido. Pedid, buscad y llamad, y si lo hace, le dará todo. Está escrito en muchas partes. Por eso, pese a que se recibe la salvación gratuitamente, solo por haber recibido una vez el Espíritu Santo, no podrá ir al reino de los cielos incondicionalmente. Si un bebé recién nacido no tomara leche ni creciera, no podrá vivir por mucho tiempo. Finalmente morirá. De igual manera, aun siendo una persona que ha tomado del agua de vida,
Si no toma más del agua de la vida y no tiene transformación espiritual, no hay garantía de que será salvo sí o sí. Si realmente creyera en que Jesús sufrió por el pecado de uno y que uno es el Hijo de Dios Santo, desde ahora debe ahora desechar el pecado. Debe recuperar la imagen de Dios, quien es santo, como hijo e hija digna de Dios. Si en vez de hacerlo sigue viviendo en medio del pecado, amando al mundo, aunque haya recibido una vez el Espíritu Santo puede apagarse. Si eso pasa, su nombre también será borrado del libro de la vida del reino celestial. Una persona que comprende la gracia de Dios verdaderamente, su corazón rebosará de alegría y gratitud, por lo que se despojará diligentemente del pecado. Será fiel, servirá y evangelizará con fuerza para el reino de Dios. Asimismo, ofrecerá ofrendas con todo su corazón. Pero a pesar de que ofrezca algo a Dios, no podrá pagar con ello el precio de la salvación. O aunque se pueda pagar algún precio por la salvación, no se podrá determinar cuánto es su precio. Pese a que haya sido fiel hasta la muerte y haya ofrecido todos los tesoros del mundo, no podrá decir que pagó el precio de la salvación. El precioso Hijo unigénito de Dios, Creador, sufrió ese castigo cruel y la muerte, con que podría pagar ese precio. Además, nos dio el reino de los cielos, que está lleno de la felicidad inexpresable. Es una gracia que no podremos pagar con nada. Si es una persona que comprende esa gracia de corazón, lo apropiado es ofrecer su vida entera al Señor. Cuando ofrezcamos hacia el Señor tampoco la recibirá solamente. Cuando nosotros ofrezcamos, sea lo que sea, como aroma de gratitud y amor, Dios aceptará con agrado y nos devolverá como una bendición más grande de lo que nosotros ofrecimos. Nos añadirá la capacidad de la santificación y nos hará prosperar el Espíritu. Nos pagará 30, 60 y 100 veces más de lo que hayamos sembrado y responderá al deseo del corazón tal como hayamos pedido con fe. Amados hermanos, 1 Juan 4:10 cita: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, ¿cuál es la evidencia que Dios nos ama? Él envió a su Hijo unigénito porque nos ama. Por nuestros pecados, como ofrenda expiatoria. A fin de derribar este muro de pecado que nos separa de Dios, lo ofreció como ofrenda de paz, es decir, al castigo de la cruz. Lo más importante que nosotros debemos hacer sí o sí como hijos de Dios que han recibido esta clase de amor es alcanzar la santidad y llevar una vida que no tiene relación alguna con el pecado. Diciendo ser hijos de Dios por haber desechado mucho pecado, no es algo por qué jactarse diciendo yo hice así de bien, sino simplemente hicimos algo que lógicamente debimos hacer. A pesar de que uno deseche el pecado, si la velocidad de ello es tardada, y si uno desecha luchando de obligación o con carga, eso también es un hecho vergonzoso. Yo, antes de conocer a Dios, estuve en medio de la desesperación más profunda en el fondo de la vida y fui rescatado por la gracia de Dios. A partir de ello, al sentirme realmente agradecido y feliz por esa gracia, no me costó en lo absoluto el desechar el pecado. Si tan solo pudiera pagar un poco la gracia del Señor y pudiera alegrar a Dios, podría ofrecer con gusto mi vida. ¿Qué habría de difícil desechar el pecado sucio? Dios dice que es sucio. Es más, debido a ese pecado, uno sufre enfermedades, calamidad y diferentes pruebas y tribulación. Hay que desecharlo de inmediato. Espero que ustedes amen a Dios Padre y puedan comprender esa gracia de corazón. En los versículos 18 y 19 del pasaje que sigue, menciona: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere
a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, en versión coreana, árbol de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Mas existen realmente muchas personas que han quitado y desechado lo que hay en la palabra, ¿no es así? Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento dice que clamen oración y aún así dicen, ¿debemos orar necesariamente clamando? Uno debe orar en silencio. Los nuevos creyentes son los que oran con clamor. Si no es nuevo creyente, puede orar en silencio. ¿Acaso Dios no tiene oído para oír? Si Dios dice que ore clamando, lo que debe hacer es orar clamando. O dicen que el orar en lenguas es equivocado. Así quitan las palabras de Dios, cuando deberían creer tal como está escrito. Y debe conocer por qué Dios dijo que ore clamando, su significado. Nuestro Dios mira nuestro corazón profundo. Él conoce todo nuestro corazón profundo. Sin embargo, ¿hay alguna parte en la Biblia que diga que incluso los ángeles conocen nuestro corazón profundo? Sea lo que sea que hagamos en el reino celestial, cada uno tendrá un ángel. Sea creyente o no, tendrá un ángel en el cielo que registra todas nuestras palabras y acciones. Incluso una palabra no caerá en el suelo y será registrada. Y en esta tierra también, para los que creen, los creyentes, hay un ángel. Cada uno tiene un ángel que lo protege. Sale en Hebreos, ¿verdad? No obstante, cuando este ángel registra nuestras palabras, estas palabras deben ser pronunciadas para que ellos puedan registrarlas, ¿no es así? El ángel no conoce nuestro corazón profundo. Dios sí conoce, pero el ángel no. Mas si leemos en la Biblia también existe el ángel que nos observa y ve todas nuestras obras. ¿Qué deberíamos hacer para que ellos registren? Al nosotros orar clamando, el ángel tomará esa oración para subirla al arcángel y el arcángel la colocará en el incensario de oro del trono de Dios. Por eso uno debe orar clamando. En la Biblia también salen en varias partes la escena en la que nuestro Señor también ora clamando, ¿verdad? Cuando murió en la cruz también clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lázaro llevaba 4 días de haber muerto y olía a descomposición. Ya había muerto y olía a descomposición. ¿Acaso Lázaro lo entendería? ¿Lo escucharía? Aún así podemos ver que nuestro Señor oró clamando a gran voz. Lázaro, ven fuera. Porque será todo así, tiene su motivo. El diácono Esteban también, aún muriéndose, siendo apedreado, oró clamando a gran voz al Señor que recibiera su espíritu y también que perdone a aquellas personas. En varias partes así sale la escena en la que tanto profetas como los discípulos o el apóstol Pablo oraron clamando. Nuestro Señor también oró de todo corazón en Getsemaní al punto que sus gotas de sudor se volvieron gotas de sangre. Quitan así lo que está en la Biblia, diciendo, ¿se debe orar necesariamente clamando? ¿Quién nos lo ordenó? Dios dijo en muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento a que oráramos clamando. Por eso, a la palabra de Dios no se debe añadir ni quitar un punto. Las personas que añaden o quitan algo de la palabra de Dios arbitrariamente toman el nombre de Dios en vano. Dios dice que a ellos les traerá las plagas que están escritas en la Biblia y que quitará su parte del árbol de la vida y la santa ciudad. Es decir, que hará que no puedan entrar al reino de los cielos. Si posee el cargo que enseña la palabra de Dios, debe grabar mucho más esta palabra. Por ejemplo, algunas personas al pedir algo que ellos desean, amenazan diciendo, yo soy pastor, si no hacen caso a las palabras del siervo del Señor, Dios lo maldecirá. Hacen que el rebaño tiemble de miedo. Existe el caso en el que dicen que han escuchado la voz de Dios y así engañan o obligan al rebaño a que vayan por el camino erróneo.
Sin embargo, el criterio de la maldición y bendición está no en las palabras del ser humano, sino en la palabra de Dios. La autoridad y maldición y bendición que le sigue a un siervo del Señor corresponde al siervo del Señor que vive completamente conforme a la palabra de Dios y enseña según la palabra. Así que si entra el Espíritu, le seguirá la autoridad de bendecir y maldecir. No obstante, no será fuerte. A una persona que ha entrado al Espíritu completo le seguirá la autoridad de bendecir y maldecir. Si bendice, seguirá la bendición. Si maldice, descenderá la maldición. Entonces, si entra el Espíritu completo, ¿será que maldecirá a cualquiera? No, no maldecirá porque ama, no maldecirá en cualquier momento. Existe el caso en el que maldice. Por ejemplo, cuando alguien blasfema, profana y se opone contra el Espíritu Santo. O cuando intentan comprar al Espíritu Santo o el poder de Dios con dinero. Existen personas a las que es inevitable no maldecir. O no tienen otra opción que ser maldecidos. Por ello, si entra el Espíritu, al menos les será dado la autoridad de bendición y maldición. Y si entra el Espíritu completo, descenderá grandemente sobre uno la autoridad de bendecir y maldecir. Pero las personas que están en la carne y todavía no han entrado al Espíritu, no les será dada esa autoridad de bendición o maldición. Si Dios diera esa autoridad de bendecir y maldecir a cualquiera, a una persona en la carne, qué caótico se volvería el mundo espiritual y el reino de Dios. Porque todos bendecirían y maldecirían sin reserva. Finalmente, si obedece a la palabra de Dios registrada en la Biblia, será bendición. Si desobedece a la palabra de Dios y se opone contra Dios, descenderá la calamidad. En realidad, en ese momento tampoco es que Dios maldiga por odio. El enemigo diablo y Satanás son los que traen calamidad o plaga a una persona. Si los creyentes moran en la luz mediante la verdad, Dios protegerá para que Satanás no pueda acusar. El hecho de no poder recibir la protección de Dios es porque uno mismo mora en medio de las tinieblas. Hermanos, si no han podido ser guardados o aunque uno por su error se haya caído y lastimado alguna parte, debe ciertamente buscar el motivo por el que debe arrepentirse. Pese a que uno se haya caído por su error, Dios Padre nos protege, es decir, envía a su ángel para proteger. Mas el hecho de que uno no haya podido recibir esa protección es porque hay algún muro contra Dios. Ustedes conocen ello y si se examinan podrán encontrar los problemas. Porque ciertamente hay un problema. El hecho de no poder recibir la protección de Dios es porque uno mismo mora en medio de las tinieblas. El quitar la palabra de Dios tampoco está bien delante de Dios. Algunas personas quitan de entre la palabra de Dios las partes que no encajan con su pensamiento o enseñan atenuando aquellas partes. Lo que más llega a ser problemático de entre aquellos casos es la parte sobre la santidad. Existe algo que los hijos salvos de Dios deben hacer sí o sí. Eso es despojarse del pecado y maldad y ser transformados santamente según la imagen de Dios. Si no lo hacen, no tendrán relación con Dios. En la Biblia están registradas innumerablemente palabras tales como sed santos, desechad el pecado, si cometen obras de la carne no pueden entrar al cielo, una fe sin obras es muerta, etc. Sin embargo, muchas personas quitan esta palabra y enseñan que si tan solo cree en el Señor será salvo, ¿no es así? Cuando existe una palabra que dice borraré su nombre en el libro de la vida, quitan esa palabra. También hay una palabra que dice no apaguéis al Espíritu. Aún así, hablan como si fueran salvos y tan solo reciben una vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser apagado, pese a que su nombre haya sido escrito en el libro de la vida. Si uno no circuncida el corazón, no lava sus ropas, es decir, si no circuncida su corazón, no desecha la maldad, será borrado del libro de la vida. Y quitan esas palabras. Enseñan que una persona que ha recibido una vez el Espíritu Santo va sí o sí al cielo, aunque no viva conforme a la palabra de Dios. Aparte de ello, también existen personas que prohíben diferentes dones, tales como el don de lenguas, o enseñan que el orar clamando es equivocado. Cuando las palabras
sobre el mundo espiritual, incluyendo las señales y prodigios registrados en la Biblia, no encajan con su conocimiento y pensamiento, enseñan quitando aquellas partes. Cuando esto pasa, tanto la persona que enseña como la persona que aprende de ella se alejarán del reino de los cielos. Algunas personas dicen que la sanidad y esas obras existieron hace 2000 años solo en la época de Jesús, y que cómo esa obra puede manifestarse a través de una persona hoy en día también, y agrega que es la obra del diablo. Hay muchas personas que dicen así, ¿verdad? ¿Acaso el diablo no tendrá nada que hacer como para sanar en el nombre de Jesucristo y hacer que se glorifique a Dios? ¿Acaso eso es lo que hace el diablo? Si el diablo tuviera esa clase de poder, daría infinitamente ese poder a sus personas para hacer sanar, y así él querrá recibir la gloria. No obstante, en la historia no existe un caso que haya recibido la sanidad a través del diablo. Hacen esas mentiras y no tienen temor de Dios. Dicen esa clase de mentiras y aún así no tienen temor de Dios. Por ende, jamás se debe añadir o quitar algo mediante el pensamiento humano. Si leemos Mateo 18:6, sale la palabra de Jesús, quien dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si tomara esta palabra como alimento en lo profundo del corazón, no haría tropezar a ningún pequeño, al menos por temor. Si uno muere ahogado en el agua, perderá la vida física, pero cuando un alma es tropezada, perderá la vida espiritual. Por ello, cuando comparte la palabra de Dios, debe ser siempre prudente y cuidadoso. En el verso 20 el pasaje señala: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En el verso 20, el pasaje de hoy señala: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dentro del capítulo 22, que se concluye el libro de Apocalipsis, el Señor repite 3 veces la frase: vengo pronto o vengo en breve. En Apocalipsis 22:7 dijo: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, bienaventurado el que vive conforme a esta palabra. En Apocalipsis 22:12 también dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En Apocalipsis 22:7 dijo: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En Apocalipsis 22:12 también dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, en el punto que culmina toda la palabra, el Señor dice una vez más: ciertamente vengo en breve. En versión coreana, vengo pronto. Espero que puedan comprender a profundidad el corazón del Señor, quien advierte así una y otra vez. No hay alguna persona que sepa el día y la hora en el que el Señor vendrá. Mas si reflejamos con los síntomas o indicios del último tiempo registrados en la Biblia, podemos saber cuán cerca está el fin. Es más, ahora está más cerca el día final que hace 2000 años, cuando el apóstol Juan registró esta palabra de Apocalipsis. Estamos viviendo en el momento más final. Y por ejemplo, aunque quede suficiente tiempo para ese día, nadie puede saber cuándo llegará el último día de cada uno en su vida. No sabe cuándo será. No sabe si el último día de cada uno será hoy o mañana o después de un mes o un año. Nadie sabe. Aun siendo un niño pequeño o una persona joven y saludable, si Dios lo llama, debe ir de enseguida.
Debemos llevar una vida siempre preparada a fin de poder responder al llamado en cualquier momento. Cuando escuchan así la palabra de que el Señor viene pronto, ¿cómo es el corazón de ustedes? Si es una persona que no se ha terminado de prepararse para recibir al Señor, le desagradará escuchar la palabra de que el Señor viene pronto. Sin embargo, si es una persona que realmente tiene fe, cuando escuche la palabra de que el Señor viene pronto, le será de esperanza y su corazón se conmoverá. Al imaginar esa escena saldrán las lágrimas y su corazón palpitará al pensar: ¿qué le diré primero al Señor, a quien añoro tanto? ¿Cómo me veré en el seno del Señor? Por eso los antepasados de la fe en la época de la iglesia primitiva, aun siendo decapitados y siendo presa de los leones, pudieron tener gozo. Para ellos, la muerte no era un momento de sufrimiento temible, sino el momento en el que podían ver al Señor que tanto extrañaban. Cuanto más, si ustedes llegaran a recibir al Señor en vida, en vez de morir como mártires, ¡qué felicidad más grande! Por ello, cuando escuchan la palabra «El Señor viene pronto», pueden responder con gozo diciendo «Amén, sí, ven Señor Jesús». Dependiendo de cuánto anhelen ustedes aquel día, podrán por sí mismos medir cuánto aman al Señor y cuánto se han preparado como novias del Señor. Dependiendo de cuánto anhelen ustedes aquel día, podrán por sí mismos medir cuánto aman al Señor y cuánto se han preparado como novia del Señor. Las personas que viven con esta esperanza serán revestidas de la gracia de Dios y del Señor, incluso en la vida de esta tierra. En el versículo 21, en el último versículo 21 registra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando dice todos, incluye a las personas que ya creen en el Señor y también a todas las personas que creerán en Él más adelante. Para las personas que creen en el Señor, la vida misma de todos los días es gracia. El Señor nos redimió de la cruz y al enviar el Espíritu Santo nos hace recibir la guía todos los días. A las personas que viven dentro de la verdad, Él responde a todo lo que le piden y llena las necesidades tal como Él da lluvia temprana y tardía. Él guarda con el fuego del Espíritu Santo y ojos del Señor que son como llama de fuego y guía de manera próspera en todo. Y cuando toda la historia se termine, estaremos en el seno del Señor que añorábamos y disfrutaremos la gloria inefable del cielo. Todas las cosas son la gracia del Señor y la gracia de Dios Padre que nos dio gratuitamente. No obstante, lo que ustedes deben recordar es que, aunque Dios haya dado esta gracia a todas las personas, el resultado de la gracia varía dependiendo de cómo la reciba cada persona. Algunas personas de boca sí confiesan: estoy agradecido por esto y por lo otro también. Todo es la gracia del Señor. Pero a pesar de que de palabras abunda de gracia y gratitud, en realidad suelen demorarse en la transformación de su corazón. Es mejor que una persona que no sabe agradecer ni conoce la gracia. Es mejor que una persona que no sabe agradecer ni conoce la gracia. Sin embargo, si realmente estuviera agradecido por esa gracia, es más importante ser transformado por medio de esa gracia. No debe hacerlo solo de palabras, sino dar frutos. Existen personas que al escuchar la palabra se alegran diciendo: recibí un entendimiento profundo de la palabra, o mi problema original era esto. Hay también personas que cuando se dan cuenta del amor de Dios Padre confiesan con lágrimas: yo retribuiré la gracia con toda mi vida ya que he recibido este amor. O suelen confesar de la siguiente manera: ahora veo el camino, creo que podré entrar pronto al Espíritu. Mas si los observa con el transcurso del tiempo, ese corazón ferviente suele enfriarse o al volverse insensible no logra recibir la gracia. De este modo no debe repetir el recibir la gracia y arrojarla. No debe recibir la gracia y arrojarla, y así repetitivamente. Tal como una persona que está colgada en un barranco se agarra desesperadamente de la cuerda, debe aferrarse de esa gracia fuertemente. Quiere decir que debe esforzarse por no soltarla.
Si suelta la cuerda, llegará a caer del barranco y morir. Entonces se aferrará hasta el final para no soltar aquella cuerda, ¿no es así? Nosotros también debemos aferrarnos así para no perder la gracia. No obstante, cuán fácilmente hacen cosas que hace perder la gracia. Deben grabar en lo profundo del corazón y dar frutos espirituales. Si ustedes se determinan y se esfuerzan por guardar el corazón, ciertamente Dios nos dará la capacidad. Espero que agradezcan por toda la gracia que Dios ha brindado y alcancen la santidad con todas las fuerzas, deseando agradar a Dios. Y les pido a que den muchos más frutos siendo fieles al reino de Dios. Cuando lo hagan, el Padre no solo les aumentará la capacidad de la santidad, sino que también la capacidad para dar abundantes frutos y añadirá la gracia sobre gracia. Termina el mensaje. Amados hermanos, ahora concluiré el estudio de Apocalipsis. Doy toda la gratitud y gloria a Dios, quien reveló la palabra secreta del último tiempo y nos dio fe y esperanza a través de la palabra. Espero que por medio del estudio de Apocalipsis ustedes hayan aplicado una vez más en sus corazones cómo deben vivir en este último tiempo. ¿Hubo de entre ustedes alguien que ha percibido como temor y carga la palabra sobre los 7 años de tribulación, marca la bestia, juicio y el infierno? La razón por la que Dios da esta palabra no es para dar miedo o cargarnos. Es la expresión de amor con la que quiere que todas las personas se despierten del sueño espiritual y lleguen al cielo. Es decir, es el amor de Dios quien quiere hacer que no vayan al infierno siendo la presa del enemigo diablo y Satanás. Él da esta palabra con un corazón sincero para hacer que ustedes entren a un mejor reino de los cielos. Cuanto más último sea el tiempo, la carne y el espíritu se polarizará cada vez más. La polarización de la carne y el espíritu será más fuerte y se dividirá más claramente el color negro del color blanco. Las personas que siguen el mundo y las personas que siguen la verdad se distinguirán cada vez más claramente. Por más que se congregue a una iglesia, si no está despierto, llegará a impregnarse el deseo libertino y pecado y maldad, al igual que las fuerzas del mundo. Ustedes de ninguna manera deben impregnarse de esta tendencia. Deben velar en oración y morar en medio de la verdad, siendo más prudentes. No deben pensar ociosamente como de la siguiente manera: si simplemente llevo mi vida de fe como ahora, algún día también habré entrado al Espíritu. Jamás deben pensar del siguiente modo: ¿cuándo vendrá el Señor? Todavía tomaré moderadamente el mundo y cuando vea que el día final se ha acercado, en ese momento me arrepentiré y me esforzaré. No debe decir así. ¿Por qué? Porque la fe no llega en un día ni en un mes. Si Dios no da, no podrá tener esa fe. No será como uno lo desee. Si lleva la vida de fe teniendo esa clase de corazón, Dios de ninguna manera daría fe, ¿no es así? Tal como dijo, ciertamente vengo en breve, el Señor vendrá ciertamente en breve, muy pronto. Si no está despierto, llegará a recibir el último tiempo en un instante, así como recibir al ladrón mientras duerme. El tiempo pasa muy rápido. 1 Tesalonicenses 5:23 cita: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal como dice este verso, deben primero alcanzar la santidad completamente y guardarla, mantenerla hasta que el Señor regrese. Deben agradecer por el tiempo que les ha sido dado cada día y lavar diligentemente la ropa del corazón y alcanzar lo más pronto posible la santidad. Y hasta ver al Señor otra vez, deben ir cumpliendo el reino de Dios espléndidamente, con la capacidad de santidad y poder. Deben ser protagonistas que cumplen la providencia de Dios en el último tiempo.
Les pido a que todos los hermanos de Manmin, de Corea y del mundo entero y todas las personas que escuchan ahora este mensaje se conviertan en estos guerreros espirituales. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el esposo y novio, para que en el último momento todos ustedes puedan llegar cerca al trono de Dios Santo a través de las puertas. Vamos a orar meditando la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, te damos gracias que la palabra que hoy hemos escuchado sea de gracia y capacidad para nosotros. Hoy hemos escuchado el último mensaje del estudio de Apocalipsis y hemos entendido cuánto debemos estar despiertos en este último tiempo, aunque seamos fieles en el reino de Dios y nos congreguemos a una iglesia. Si tenemos esa fe muerta, esa fe sin obras y no circuncidamos el corazón, es una vida de fe carnal. Padre, ayúdanos a poder llevar una vida de fe despierta y tal como dice el pasaje de hoy, ayúdanos a no añadir ni quitar nada de tu palabra. Ayúdanos a tomar esta palabra de advertencia. Ayúdanos a que la palabra de Dios sea únicamente nuestro único criterio de nuestras vidas. Y así, anhelando la venida del Señor, podamos decir y prepararnos con anhelo, diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado, amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos y todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra sus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de este internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, hipertiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien. Que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela, vía toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las al guante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz.
Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los nudos del fuego del Espíritu Santo y huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndales extender sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, es que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.